No se me ocurre un mejor ejemplo de la mala gestión de este gobierno que cómo han manejado la pandemia. Es verdad que la pandemia agarró a todo el mundo por sorpresa, que ningún país sabía bien a bien qué hacer. Pero el presidente de México es un presidente que hizo todo lo que no se debía. López Obrador dice que su gestión de la pandemia es un éxito porque nunca se saturaron los hospitales y la gente no se murió haciendo fila fuera de las clínicas. Pues no. En México la gente se murió en su casa por miedo a ir a los hospitales y ponerse peor, y porque en los hospitales no te recibían, con tal de que no se saturaran y el gobierno pudiera decir que todo era un éxito. Los datos exhiben que casi el 80% de los fallecidos por COVID no llegaron a cuidados intensivos. Y de los que sí llegaron y fueron intubados, el 74% se murió. Se sigue muriendo muchísima gente. Y ya lo normalizamos. Ya nadie se asusta. El gobierno cuenta 300, 400, 600 muertos diarios como si nada. Para que nos demos una idea, por la violencia que nos escandaliza, se mueren 100 al día. ¿Y el presidente? No, el presidente ya no habla del coronavirus. Tiene 1000 otros temas. Porque con el coronavirus, López Obrador lleva 8 meses equivocándose y no es capaz de admitir un solo error y rectificar. 8 meses de desastre. 8 meses, 8 brutales errores del gobierno. Ahí le van. 1. Cuando todos los científicos alertaron de la peligrosidad del virus, ¿qué dijo López Obrador? México ha resistido muchas calamidades. Por nuestra cultura hemos salido adelante y hemos enfrentado terremotos, inundaciones, epidemias. Nuestro pueblo es algo excepcional, extraordinario. La famosa raza de bronce que aguanta todo. 85,000 muertos lleva la raza de bronce. 2. Cuando todo el mundo llegó a la conclusión de que la mejor forma de parar el virus era haciendo pruebas. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. 3. Nunca supieron cuándo era el pico. La primera vez que el presidente dijo, ya vamos domando la pandemia, habían muerto 1,352 personas apenas. Fue hace casi 6 meses. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Este fue el presidente, y ese es el número 4. Este fue el presidente que se hizo famoso en todo el mundo por no cancelar sus mítines. Actos así, de menos de 50. 5. ¿Se acuerda que en el momento más trágico, el presidente determinó que ya había que regresar a la normalidad? Ya iniciamos esta etapa. Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel. La mayoría de los muertos vinieron después. 6. Las falsas cifras oficiales sobre el coronavirus. ¿Se acuerda cómo al principio contaban más fallecimientos por neumonía atípica que por la pandemia? Hoy ya sabemos que las muertes reales podrían ser hasta el triple de las que dice el gobierno. Que en la realidad hay más de 200,000 muertos por la pandemia. Las cifras nomás no cuadran. Y ahora la novedad son los recientes cambios a la metodología. Entre finales de septiembre e inicios de octubre hubo 2 en menos de 10 días. Un día le suben, otro día le bajan. Parecía que ya se le estaba complicando esconder, maquillar tantas muertes y quieren pues medio irse acercando a la cifra real. Obviamente los números son cada vez más confusos y López-Gatell cada vez más contundente. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. 7. Desde un principio los especialistas advirtieron que para frenar la propagación de la pandemia había que detectar a las personas que tuvieran coronavirus y aislarlas para que ya no contagiaran.
romper las cadenas de contagio, pues. Bueno, en México tuvieron que pasar 7 meses para que el presidente anunciara esa estrategia. Tenemos que intensificar las visitas domiciliarias para detectar enfermos a quienes puedan estar contagiados. O sea, renovar pues la estrategia, imprimirle nueva fuerza y dinámica. 8. Los cubrebocas. Y esto es quizá lo más ridículamente dramático. Cuando todo el mundo científico llegó a la conclusión de que había que usar cubrebocas, aquí decían que violaba los derechos humanos. Hay que tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a la persona o a las personas. Puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos. Un presidente que debería poner el ejemplo y usar el cubrebocas. Entonces, no podíamos hablar. No me pongo el cubreboca porque no me lo recomienda Hugo. No es un asunto que esté científicamente demostrado. No está científicamente demostrado, dice. Es el método más efectivo para evitar miles de contagios y miles de muertes. El subsecretario Hugo López-Gatell hace maromas para justificar que su jefe no use cubrebocas y al mismo tiempo exigirle a la gente que sí lo use. Mucho se ha inquietado algunos segmentos de la población sobre este tema del cubrebocas. Así como está el presidente hace un ratito, como estamos en este foro de las mañaneras o las sesiones vespertinas, la contribución que pudiéramos hacer a los contagios es significativamente pequeña. Entonces el gobierno federal nunca lo va a convertir en una obligación, aunque los gobiernos estatales lo hagan. Esto que dice, y si me permite un minuto más, para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación, se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados. Para ser justos, López Obrador no es el único gobernante del mundo que ha desdeñado el uso del cubrebocas y otras medidas recomendadas por los expertos como el distanciamiento social. Boris Johnson, Jair Bolsonaro y Donald Trump también lo hicieron, con un resultado muy positivo. A COVID-19, los 3 tuvieron. Por cierto, López Obrador y estos 3 son los líderes de los países con más muertes por el virus. Y encima, Amnistía Internacional ubicó a México en el deshonroso primer lugar mundial por muertes de personal médico. Casi 1,500 fallecimientos registrados al 3 de septiembre. ¿Por qué será que el presidente López Obrador le cuesta tanto reconocer que las estrategias adoptadas por su gobierno no están funcionando? Corregir el camino en medio de una emergencia no es un signo de debilidad. Es un signo de altura de miras. Para enfrentar la pandemia, tarde o temprano se va a tener una vacuna. Pero para las secuelas que va a dejar la gestión de la pandemia que ha hecho López Obrador, quizá no haya remedio. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, el senador Dante Delgado, fundador del partido Movimiento Ciudadano. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me da gusto estar con ustedes, Carlos. Senador, usted estuvo en la primera fila del obradorismo en 2006, en 2012, apoyó a López Obrador, respaldó. ¿Qué pasó después? Antes, desde el 2000 para jefe de gobierno. Ahí está. ¿Qué pasó? Pues simplemente cuando Andrés toma la decisión de formar a Morena, que debió haberlo hecho 6 años antes, empieza a agraviar a todas las fuerzas que lo habíamos acompañado. ¿Se volvió un hombre diferente?
No, su estrategia fue empezar a agraviar a todos y nosotros le dijimos que marcara distancia porque quienes lo habíamos apoyado merecíamos un trato correcto de parte de él. ¿Cómo fue esa conversación, me imagino, entre Dante Delgado y López Obrador? No, nosotros volvimos a hablar después cuando ya le habían dado prácticamente el registro a Morena. El desencuentro se da cuando en Baja California, recuerden ustedes, que el PRD va con el PAN y el PT va con el PRI. Y Movimiento Ciudadano va solo. Entonces, cuando le cuestionan en el periódico Z en Tijuana, él descalifica al PRD, al PT, y también mete en la misma bolsa, como acostumbra hacerlo, a Movimiento Ciudadano. Y le mandamos a decir que a Movimiento Ciudadano lo dejara fuera, que no hablara de nosotros. Y siguió haciéndolo. Y precisamente después, cuando quiso que volviéramos a platicar, habíamos tomado la decisión de no hacerlo. ¿Cómo fue ese decirle adiós a López Obrador después de acompañarlo, pues, que fueron 12, 15 años políticamente? El decirle no a un comportamiento errático tiene sus costos. El no ser congruente, el no ser consistente, tenía que tener consecuencias para todos, para él y para nosotros. ¿Y cómo lo ve ahora como presidente? Usted que estuvo tan cerca de él durante tantos años. Me he atrevido a enviarle 3 cartas. Y en esas cartas les he dicho que creo que tiene todo para ser un gran presidente, porque obtuvo la mitad del respaldo de la población y porque tiene todo para conquistar a la otra mitad. Pero creo que está en este momento omnibulado o concentrado en acciones que no lo llevan a pensar como jefe de Estado, sino como jefe de partido. ¿Se las ha contestado las cartas? No les ha contestado, pero quiero dejar constancia. La primera se la quería enviar después de la elección intermedia. Y él, desde mi punto de vista, se ha dejado de atender y escuchar a todos los sectores de la población. Creo que él, como jefe de Estado, respaldando a la gente que cree en él, sin olvidar ese origen, podía muy bien conquistar la confianza del resto de la población, porque está viviendo la tragedia que se vivió en el país antes. Condiciones económicas desfavorables y, sobre todo, falta de definición de un proyecto con visión de grandeza. ¿Cuándo le mandó las cartas? ¿En qué momentos? En abril, y eso fue cuando empezó la pandemia. La primera. La primera. La segunda, cuando intentó agraviar su gobierno de manera directa al gobernador de Jalisco. Que es de Movimiento Ciudadano. Y la tercera, con motivo, desde mi punto de vista, del acoso que le estaba infringiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a la Suprema Corte le corresponde calificar la constitucionalidad de una convocatoria a una consulta popular que no es necesaria. Y hablamos de la necesidad de que respetara al poder que es garante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Parece que no hay mucha gente que se atreve a decirle que no a López Obrador en su círculo cercano, y quizá usted es uno de los ejemplos claros de qué pasa cuando le dices que no a López Obrador. Bueno, el ejemplo de la desatención, de no hacer caso, pues ha sido histórico en él, pero siempre había voces que le podíamos hablar más fuerte, y yo era una de esas. ¿Y sí rectificaba, sí entendía? El problema de Andrés es que cuando rectifica hace de cuenta que no había errores antes. A partir de ese momento cambia su discurso y para él cambia la realidad. ¿Ha fracasado como presidente? Desde luego que está muy por abajo de las expectativas que la sociedad merecía, y adicionalmente a ello está en medio de una pandemia que lastima al mundo y particularmente en México es sanitaria y económica. ¿Tiene que renunciar el presidente desde su punto de vista? No, yo creo que debe de buscar ser un buen presidente y terminar su gobierno. ¿Cambiar el gabinete? Bueno, el problema que tiene es ese. Equipo muy pequeño. Él pide lealtad más que capacidad.
y la primera forma de la lealtad es tener capacidad. ¿Cómo se le puede arrebatar la mayoría a Morena en el Congreso en el 2021? ¿Todos juntos o cada quien por separado? ¿No se van a canibalizar? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que el presidente sabe que Morena en substancia no existe, que es él, como líder social, el que logró capturar votos. Morena está soportado esencialmente en las viejas tribus del PRD. Y él sabe que van a seguir actuando igual. No pueden hacerlo de otra manera. Matándose entre ellos. Entonces, por eso, él está empeñado en estar presente en el proceso electoral del próximo año. Pues lo está consiguiendo. Bueno, recuerde usted que por una parte nosotros se lo atajamos en el Senado cuando él quería la revocación de mandato, que no le entiende precisamente como el retiro de la confianza al presidente o al funcionario, sino que la interpreta como un hecho de ratificación de mandato. Por eso, la iniciativa de él permitía que el presidente pidiera la ratificación de mandato, cuando es todo lo contrario, es un derecho de la ciudadanía. Y fue lo que le frenamos, dos cosas: que el presidente no pueda pedirla y segundo, que sea en una fecha diferente a las elecciones. Parece que hay pánico de la oposición a que López Obrador esté en la boleta. Parece que saben que aún con la pandemia, con la crisis económica, con la inseguridad récord, con los casos de corrupción que ya les salpican hasta en la familia, no pueden con él. Bueno, aparentemente, porque el resultado se va a ver en el 21. El gobierno de Andrés y Morena tienen muchas grietas. Entre otras razones, precisamente por ello, porque sabe que muchos diputados lo son producto de una tómbola, no por el prestigio de su presencia a nivel regional. Él está apanicado, verdaderamente apanicado, de que se le pueda ganar en el 21, por todo lo que significa ganar el Congreso por una parte, y por otra, precisamente por ello, quiere, bajo cualquier circunstancia, tener un gobierno plebiscitario, es decir, que se someta al escrutinio público, él como persona, respaldando en todo momento a Morena. ¿Le tiene miedo la oposición a este tamiz popular del presidente? A que la gente sienta que está gobernando a través de consultas, plebiscitos, asambleas, encuestas, esto que López Obrador trata de vender como estilo de gobierno. Bueno, lo que sucede es que él se siente más cómodo en la plaza pública que en Palacio Nacional. Se siente más arengando a la gente que organizando a la sociedad para llevar adelante prácticas de buen gobierno. ¿Y la oposición qué? ¿Todos juntos o por separado? Bueno, el problema que tienen los partidos históricos y muchos sectores de la sociedad es imaginar que la única manera de derrotar a Morena es caer en la propuesta que tiene el propio presidente de la República, porque él quiere a todos meterlos en el mismo costal. Él sería feliz de que así fuera. Hay actores de la sociedad que están diciendo que se junten todos los partidos de la sociedad civil. ¿Qué les contesta a usted? Que no tienen experiencia, que no conocen a Andrés Manuel y sobre todo que no conocen el andamiaje legal y de operación política que se da para construir un ejercicio de esa naturaleza. Movimiento Ciudadano va solo. Vamos a participar solos. Ni que el llamado venga de la sociedad civil, se van a juntar con otros partidos. Bueno, es que la sociedad civil es la que dice representar a Andrés. Y él fue el que lanzó el BOA. Él es el que marca las estrategias. Todas las mañaneras, que por cierto, lo felicito por las parodias que hacen, va orientada a que la voluntad nacional gire en torno a lo que en ellas dice. Desde aquí un saludo, por cierto, a Broso. Yo se lo paso de su parte. Ahora, senador, pensando en que en esta articulación que se ha dado, el presidente habló del BOA, el otro día también habló de este nuevo frente que señaló, está promovido por Claudio X González y Gustavo de Hoyos, para decirle a México que sí. Ni así se suma Movimiento Ciudadano a los otros partidos. No, es que nosotros no nos vamos a sumar a membretes. Nosotros vamos a sumarnos a ciudadanas y ciudadanos que, teniendo un trabajo anterior en sus regiones, estén dispuestas a dar la cara frente a prácticas electorales a las que la ciudadanía les dijo que no. ¿Ha habido reuniones para hacer un bloque opositor, un frente opositor a Morena?
Sí ha habido reuniones. ¿Qué tal? ¿Quiénes No, están? yo no he participado ni voy a participar en ninguna de ellas, pero lo verdaderamente preocupante es que hacen todo lo que el presidente de la República plantea. ¿En qué sentido? Pues en el sentido más amplio. Él dijo un BOA y al otro día salen los partidos convocando al BOA. O sea, están bailando al son que les toca López Obrador. Usted lo dice y yo comparto esa opinión. ¿Cómo se imagina el PRI? Porque se ha hablado mucho de qué papel va a jugar el PRI en todo esto. Usted estuvo en el PRI mucho tiempo. ¿Cree que va a jalar más hacia Morena o va a ser oposición? Están aturdidos. En el México actual pues hay gobernadores que están entregados al presidente de la República, un presidente de la República que está disminuyendo el federalismo, que agravia presupuestal, políticamente, con medidas de política económica y sanitaria a las entidades federativas, que se da el lujo, no visto en este país, de ir a una entidad federativa y agraviar a un gobernador que está trabajando al lado de su pueblo, los productores de Chihuahua, y por otra parte hay gobernadores del PRI obsequiosos, desproporcionadamente obsequiosos, frente a gobernadores incompetentes de Morena, impresentables además. Ahora, la oposición no está en crisis teniendo todo este manjar para generar votos y que no se vea en las encuestas. Bueno, lo que sucede, y hay que subrayarlo, es que hay quienes siempre se han imaginado a la oposición como las fuerzas políticas tradicionales y no advierten lo que está haciendo también Andrés, descabezando a todos los liderazgos del país. Precisamente por ello, tenemos que hacer un ejercicio de construcción de liderazgos desde las regiones de México. Es así como entiendo en lo personal, y los documentos básicos de Movimiento Ciudadano lo establecen. Lo nacional se construye con la fuerza de lo regional. ¿Y esto tiene que ver con que su figura más fuerte sea el gobernador de un estado? Claro, en este momento, pero hay muchas figuras, sobre todo de una nueva generación, jóvenes y mujeres, que están trabajando en diferentes partes del país, pero todavía no se advierte. Porque una de las prácticas de este país es que las cosas se ven hasta que suceden. Y normalmente no nos las queremos imaginar, Carlos. Alfredo, pero estamos construyendo y de manera muy firme, muy clara y sin ninguna duda le puedo decir a usted que vamos a ganar el próximo año gubernaturas, capitales de estados, ciudades importantes y que seremos sin duda la fuerza de mayor crecimiento en el país. ¿Qué número de fuerza política? Más que eso, ustedes van a ver el crecimiento exponencial. ¿Cuál siente que tiene en la bolsa? ¿Qué gubernatura dice, esta la voy a ganar, seguro? Es un acto de vanidad pensarlo así. Lo que sí le puedo decir es que estamos construyendo los escenarios para que eso suceda. Y hay muchas fuerzas que, estando presentes, todavía no se convencen de que esto es posible lograrlo. ¿Usted cree que Alfaro va a ser presidente en el 24? No lo sé. Lo que creo que debe ser es un buen gobernador de aquí al 24. Y tiene todo para hacerlo porque tiene prácticas de buen gobierno y cercanía con la gente. ¿A Calderón es el opositor más cómodo para López Obrador? Claro, porque tiene con qué golpearlo, pero además un doble efecto. Fractura al partido del que originalmente formaba parte y por el que llegó a la presidencia. Andrés está jugando. ¿Y frena? Frena un dirigente que actúa de una manera poco convencional y que refleja la inquietud e inconformidad que tienen muchos sectores, pero pues no es partido. ¿No Movimiento Ciudadano fragmenta también el voto de la oposición? Lo que le han reclamado muchos es Movimiento Ciudadano no quiere sumar y lo que va a hacer es dividir el voto opositor y eso va a beneficiar a Morena. Es absolutamente falsa esa valoración por lo siguiente, Carlos. Un amplio sector de la población que incluso surge de un proyecto construido por nosotros, en los términos en que usted lo planteó cuando lo acompañamos, sobre todo con ideas, porque muchas de las cosas que hoy presenta como acciones de su gobierno son iniciativas planteadas por Movimiento Ciudadano y llevadas a la realidad en nuestros ejercicios de gobierno. Esa es la primera realidad. Y la segunda, gente que no quiere votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, que están decepcionados
de la forma de gobernar de Andrés Manuel, saben que pueden tener una opción diferente, importante, con proyecto, con causas y sobre todo con pulcritud en la relación política, que van a mirar a Movimiento Ciudadano. Una última, Dante, si se encuentra López Obrador en la calle, ¿qué le diría? Andrés, por favor, empieza a ser presidente, deja de ser líder social. Eso lo ha sido desde hace muchos años. Sé un buen presidente como fuiste, un buen jefe de gobierno que gobernaba con todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El senador Dante Delgado, fundador del partido Movimiento Ciudadano, que es una de las piezas claves en la oposición de nuestro país. El avión presidencial, un símbolo de los excesos del pasado, y la rifa del avión presidencial, un símbolo del desastre y la simulación del presente. Algunos detalles que usted conocerá a continuación nos hacen ver lo que hay detrás de este permanente intento, de este improvisado intento por deshacerse del avión y usarlo como un símbolo político. ¿Sabe quién incluso quiso comprarlo? El líder de una tribu en los Estados Unidos. La venta del avión presidencial despertó el interés de empresas de vuelos privados y suministro de equipos militares. La oferta económica más alta la dio el jefe de una tribu que quería el avión para transportar a familias reales. Sin embargo, de 42 interesados, solo uno pasó los filtros de la ONU. El 8 de octubre se cumplieron 6 años de que la empresa Boeing entregó al gobierno de México la aeronave Dreamliner 787-8, que sería modificada para ser el TP-01, para uso del presidente de la República y del Estado Mayor Presidencial. En diciembre se cumplirán 2 años de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de vender el avión, pero de no concretarse, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que pagar a Banobras 451 millones de pesos por el arrendamiento de 2021. A través de una solicitud de información dirigida a Banobras, Latinos obtuvo los documentos que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, entregó al Gobierno de México en 2019, entre ellos la investigación de mercado, el resultado de expresión de interés y el informe de evaluación. Al ser una versión pública, los documentos protegen la identidad y ofertas económicas de los interesados en el avión, pero dejaron pistas sobre ellos. Esta administración le pidió a la UNOPS su apoyo para la venta del avión. El acuerdo se firmó en febrero de 2019. Desde entonces, el gobierno supo que sería una pieza difícil de vender. La UNOPS precisó que la venta tardaría más de 1 año en completarse porque es una aeronave VIP de valor bastante elevado y que posee un arreglo interno altamente personalizado, lo que restringe el número de compradores. Felipe Calderón adquirió el lujoso Boeing el 1 de noviembre de 2012, un mes antes de dejar la presidencia y 5 años antes de que las aeronaves con configuración VIP se ofrecieran en el mercado. El contrato precisa que el avión costó $127.3 millones, pero en total se pagaron $218 millones, incluyendo el equipamiento. De acuerdo con la UNOPS, el avión podría venderse hasta 46% menos de su valor de lista y aumentar este porcentaje entre más tarde la enajenación, sin olvidar que los posibles interesados podrían optar por adquirir una aeronave nueva y adaptarla a su gusto. Se le averió su avión al primer ministro de Canadá, a Trudeau, y le mandamos a decir que si quería comprar el avión presidencial de México, y no le entró porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México. Un avión que también no lo tiene ni Donald Trump.
No sé por qué no se anima él y se lo vendemos. Ni Justin Trudeau ni Donald Trump estuvieron interesados en el TP-01, pero el año pasado, la UNOPS notificó al gobierno de México de 42 posibles compradores, de los cuales 7 tuvieron un interés alto en el avión. Entonces comenzó la depuración de la lista. Hubo posibles compradores de 16 países, entre ellos Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, Sudáfrica y Qatar. Entre las empresas enlistadas se encontraba WorldNet Aviation, Private Jet Services, Sigma Aviation Group, Red Wings y Qatar Airways. En la lista también estaban 6 personas físicas identificadas como Tony Cuomo, de Estados Unidos, y Jorge Cervantes, de México. Los filtros de las Naciones Unidas incluyeron una búsqueda en redes sociales del comprador potencial y sus representantes y si están asociados con fraudes, corrupción o lavado de dinero, incluso si están en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. La UNOPS recibió inicialmente 6 propuestas económicas y solicitó a los interesados sus estados financieros de los últimos 2 años. Aunque protegen la identidad del interesado, los documentos dejan ver que en esta etapa se desechó la propuesta económica más alta que dio el jefe de una tribu, quien quería el avión para trasladar a familias reales. La UNOPS no recomendó la oferta a México porque el interesado no proporcionó evidencia satisfactoria de la constitución de la tribu ni de 2 de sus empresas y no presentó su identificación como estadounidense. Tampoco recomendó la propuesta de una empresa que quería comprar el avión y 5 aeronaves del gobierno mexicano, porque la oferta se aleja de los $130 millones que vale actualmente el TP-01. Solo hubo una propuesta que atendió de forma preliminar todos los requerimientos. Sin embargo, en julio pasado, el presidente afirmó que el gobierno tiene 2 posibles compradores. Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos. Número 3. Número 5.732.907. 5. Y todavía vamos a venderlo. Es innegable que el gobierno está en crisis. Es innegable también que la oposición está en crisis. En una de esas, la elección del próximo año es una competencia de tragedias. Nos vemos la próxima semana.